A día de hoy, más de 200 millones de cristianos en el mundo son acosados, oprimidos o asesinados por su fe en Jesús. Pablo escribe en 1 Corintios que si una parte sufre, las demás partes sufren. Si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Es hora de despertarse a la realidad de la iglesia perseguida. En 1955, el hermano Andrés, un cristiano recién convertido, empezó a pasar Biblias de contrabando a los países soviéticos porque creía que todos deberían tener la libertad de conocer a Cristo. Dios le habló a través de Apocalipsis 3:2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Un creyente de Egipto dijo: ya no sabemos cómo orar por cosas pequeñas porque sabemos que estamos orando a un Dios grande. Esto es lo que motiva nuestro trabajo y transmitimos la realidad de la iglesia perseguida. Somos parte del cuerpo de Cristo, llamados a la iglesia perseguida, personas de oración, intentando vivir por fe, dedicados a Jesucristo y su misión, solo motivados por la gloria de Dios. Todos los años, Puertas Abiertas publica la Lista Mundial de la Persecución, un ranking de los 50 países donde los cristianos son más perseguidos. República Centroafricana, posición número 21. La situación en el país está empeorando. Los cristianos están siendo amenazados y atacados por una gran cantidad de milicias islamistas. Líderes cristianos que se han atrevido a denunciar la violencia fueron amenazados. Las iglesias han sido quemadas y saqueadas. Los cristianos de origen musulmán están siendo presionados por sus familias y comunidades para que regresen al Islam, a menudo con violencia. Detrás de los números de la Lista Mundial de la Persecución, se encuentran numerosas historias personales de cristianos perseguidos en estos 50 países. ¿Se imaginan un mundo en donde ya no existan las iglesias ni las religiones? Pues al parecer esto es lo que está pasando en los países más ricos del mundo, en donde la religión dejó de ser una prioridad. El secularismo creciente en Europa ha provocado que muchas iglesias cierren por falta de fieles y de presupuesto para mantenerlas abiertas. En Holanda, por ejemplo, hay muchos templos, pero la carencia de miembros ha llevado a que estos sean vendidos y se conviertan en cafeterías, librerías e incluso lugares para conciertos. En Holanda, considerado como el país más feliz del mundo, la iglesia decidió desde 1970 cerrar más de 1000 templos. Muchos han sido demolidos y otros fueron finalmente utilizados para fines de entretenimiento. Una de las librerías que ha ocupado un templo como local para vender libros es la librería Seleksik, que reconstruyó el edificio de la iglesia de Maastricht y tras la remodelación y adaptación en 2005 ha sido considerada por el periódico británico The Guardian como la más hermosa librería del mundo. También una iglesia construida hacia 1880 en Ámsterdam con estilo neorromántico se transformó en Paradiso, un sitio para el rock, el pop y sonidos internacionales. Es conocido como el Templo del Pop de Ámsterdam y fue llamado así tras la presentación de artistas de talla mundial como Pink Floyd y Captain Beefheart. La sala está situada en Bethlehem, cerca de Leidseplein. Pero según cómo vamos, ¿la religión desaparecerá en Europa? En la actualidad en Holanda el 28% de su población es católica, el 19% protestante, el 5% musulmana, el 4% de otras religiones y más del 40% de la población de los Países Bajos no tiene religión. Sin embargo, el crecimiento del número de ateos es igual en los 9 países más ricos del mundo: Australia, Austria, Canadá, República Checa, Finlandia, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda y Suiza. Por otro lado, los datos de un estudio de American Physical Society en Dallas, Estados Unidos, muestran que el número de personas religiosas dejarán de existir en estos países en los próximos años. También indica que en el año 2050 en Holanda, el número de ateos superará el 70%. Lo único que Maisa quería era poder encontrar a Dios. Ella vivía en Libia, donde la mayoría de sus habitantes profesan el Islam. Cuando tenía tan solo 8 años, comenzó a realizar preguntas sobre Dios. Ella le decía a su madre: ¿dónde está Dios? ¿Cuál es su apariencia? Su madre le respondía que no era bueno preguntar eso. Entonces Maisa visitó 2 mezquitas locales para ver si Dios estaba allí. En la primera fue golpeada, acusada de usar ropa inadecuada. En la segunda mezquita se sintió aceptada tal cual era. Entonces empezó a estudiar el Corán.
pero a medida que iba madurando físicamente, comenzó a ser tratada de otra forma. Ellos le decían, ¿por qué no cubres más tu cuerpo? Y al ver ella esta misma actitud en su líder, tuvo suficiente y se marchó. Una noche, años después, Maisa, que se sentía abrumada por problemas personales, comenzó a llorar sola en su habitación. De pronto, sintió que alguien tocaba sus pies y aquel cuarto oscuro se iluminó repentinamente. Allí había un hombre que brillaba como la luz. Sentí felicidad en mi corazón con su sola presencia. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego se fue. ¿Quién era ese hombre de luz? Finalmente, ¿será que ese hombre era Dios? Maisa y su familia huyeron a Egipto durante la guerra civil. Allí una vecina comenzó a hablarle a Maisa acerca de Jesús y al mostrarle una Biblia, Maisa recordó aquella experiencia que tuvo en su cuarto y contó la visión que había tenido. Entonces la mujer abrió su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al fin la pregunta que Maisa se había hecho desde que era una niña encontraba una respuesta. Ella había estado buscando a Dios por todas partes, pero fue Dios quien la encontró a ella. Y fue allí cuando Maisa comenzó a seguir a Jesús. Aquella mujer me bendijo y me dio esta palabra. Tú serás una vela encendida para Libia. Brilla para el pueblo de esa nación. Estoy lista para regresar y puedo llevar la Biblia conmigo. Maisa regresó a Libia y se reunió en secreto con otros cristianos durante 2 años. Finalmente, la fe secreta de Maisa fue descubierta. Por ello, fue golpeada por extremistas y amenazada con ser entregada a un musulmán en matrimonio forzado. Con la ayuda de otros cristianos, ella pudo huir de Libia para salvar su vida. Hoy, Maisa vive en un país diferente. Ella continúa siguiendo a Jesús. Maisa es la prueba real de que Dios alcanza los lugares más oscuros con su luz. Él toca vidas en situaciones imposibles. Y es por personas como Maisa que Puertas Abiertas se compromete a ayudar a los cristianos como ella en todo el mundo, porque Dios está trabajando de manera inesperada en lugares inesperados. Creemos que con Jesús, el hombre de luz, toda puerta es abierta para el Evangelio. ¿Y tú? We want their voices in our public discourse. And we want our children to know the blessings of God. Schools should not be a place that drive out faith and religion, but that should welcome faith and religion with wide open, beautiful arms. Faith inspires us to be better, to be stronger, to be more caring and giving, and more determined to act in selfless and courageous defense of what is good and what is right. It is time to put a stop to the attacks on religion. We will end the discrimination against people of faith. Our government will once again celebrate and protect religious freedom. Together with all of you to promote and protect family values. We're here today to celebrate 2 values that have always been linked together, and where Ralph, frankly, has done such a great job in linking them, faith and freedom. They're linked together because liberty comes from our Creator. Our rights are given to us by a divine authority, and no earthly force can ever take those rights away. Bureaucrats think they can run over your lives, overrule your values, and tell you how to live. But we know that families and churches, not government officials, know best how to create a strong and loving community. In America, we don't worship government. We worship God. Right? We worship God.